La entrevista. Continuamos el mundo inmobiliario y se encuentra con nosotros la arquitecta Alejandra Sánchez, directora de la Asociación de Arquitectos e Interioristas de México. Arquitecta, gracias por conversar con nosotros. Pues en esta época de COVID-19 ha habido muchas personas que al pasar propiamente más tiempo en sus viviendas, en sus casas, en las cuales antes quizá las utilizaban solo para dormir, hoy pues bueno, han estado remodele y remodele. ¿Cuáles son estas tendencias? ¿Qué cambios o qué remodelaciones se pueden realizar en las viviendas existentes, sobre todo para poder desempeñar pues lo que hoy todos hacemos desde casa, el home office? Que imagínate, o yo quisiera imaginar esto en una vivienda de 60, de 80 metros. ¿Cómo está dándose este fenómeno? Pues muchas gracias, Luis. Al contrario, un gusto estar contigo. Y pues sí, si quieres, vamos platicando, porque es un tema de verdad pues muy apasionante y más en estos momentos, como bien dices. Pues mira, es una gran realidad que esta situación nos tomó a todos de sorpresa, y ni qué se diga en la cuestión de arquitectura, de diseño o de interiorismo, ¿no? Entonces, partiendo de lo que dices tú, exactamente, o sea, la primera esfera, la más fuerte, que la mayor parte de la gente es en donde está viviendo, que es en pues departamentos, vamos a hablar específico en ciudades grandes como Ciudad de México, en departamentos... Y departamentos pequeños. Exactamente, por eso digo, de 60 a 80, partiendo de tu punto, creo yo que es el área donde más situación difícil está viendo, ¿no? Porque pues en algunos casos hay viviendas, curiosamente, fíjate, de los años 60 que todavía hay en nuestra ciudad, 70, que tienen un muy buen diseño. Pues esos departamentos, créeme que la están pasando mejor que algunos diseños desde los 80. Los famosos hechos por Infonavit de aquellos años, ¿no? Todavía tienen buenos metros cuadrados. Claro que sí, y aunque no lo creas, hay algunos muy buenos diseños, porque hay que recordar que el Infonavit contrataba hace muchos años arquitectos de grandes firmas que realmente sí hacían como hasta los premios nacionales de vivienda, ¿verdad? Entonces, sí hay departamentos de esos metros bien, en el sentido que es bien, en que todavía se preocupaban por tener ventilación natural, por iluminación natural, ¿verdad? Y la existencia de esos famosos, porque te vas a acordar, de esos grandes cubos centrales, o bueno, casi siempre se ponen en el centro, pero esos cubos que eran justamente estas grandes chimeneas para poderle dar esos servicios a los departamentos. Entonces, o los famosos prismas en la parte de del cuarto de lavado, o lo que se denomina también sotehuela. Siempre había pues por lo menos una ventana, etcétera. Tienes toda la razón respecto a la iluminación. Y yo te preguntaría, ¿cómo, a ver, las personas que hoy no tienen o no viven en estos inmuebles de los 70s, de los 80s, y viven en uno más moderno, en donde cada vez se fue limitando más justamente la iluminación natural, y por otro lado, pues los espacios? Yo conozco departamentos, ya hemos visto unidades que están pues prácticamente en pasillo, es decir, no tienen ninguna ventana hacia la calle, porque el diseño y la autorización así se permitió. ¿Qué hacer ahí? Digo, la luz de un foco, pues para nada es igual a la natural. Claro, mira, tampoco vamos a tratar de forzar las cosas. Es una realidad que ese tipo de espacios, pues es como le denominaron también en los 90s los arquitectos españoles, pues son edificios que están enfermos, ¿no? O sea, porque ahí por más que tú le quieras hacer y meter, pues tú no puedes romper una estructura pensando de un edificio de departamentos, no puedes hacer esas mejoras, ¿me explico? Entonces, pues tienes que darte nada más uso a lo que se tiene. Entonces, esa gente sí la está pasando mal. Hay edificios en los cuales son de 3, 4 pisos que sí puede haber una modificación. Entonces, en estos casos, pues bueno, sí se puede, ¿verdad? Y la permisología de donde esté ubicado también lo permite, y se pueden abrir ventanas, pues que considerar que si no las hay, pues abrir ventanas para generar luz, ventilación de primera instancia. Eso suena muy bien. Digo, a ver, si yo viviera en un departamento que no tiene ventanas muy amplias, pues perfectamente puedo tirar una pared y se me ocurriría incluso pues hacer una de estas ventanas de piso a techo. La pregunta es, ¿qué nuestros radioescuchas qué tendrían que hacer? ¿A quién le tendrían que preguntar? Porque también podríamos estar hablando de un daño estructural, ¿no? Exacto, no, es una de las ideas también que vale la pena retomar ahorita, y lo dijiste bien, o sea, la palabra muros, ¿no? Entonces,
parte del secreto ahorita también es generar más espacialidad a lo que uno tenga, ¿no? Entonces, si a lo mejor estos departamentos estaban con los diseños posteriores de que estaba todo como encajonado, ¿no? Como luego le decíamos como si fueran, caballerizas, y si a lo mejor hay una posibilidad de que tú puedas quitar muros y generar, entonces bien, ¿a quién se tiene que recomendar o a quién se tiene que ir? Obviamente, o sea, sí tenemos que consultar a un arquitecto, a un constructor o a un contratista o a un ingeniero civil. Ahí sí, la verdad sí lo recomendamos. Yo sé que hay mucha gente muy valiente, claro, ¿no? Que llega y hace cosas. Totalmente de acuerdo. Hablamos, la asociación es interesantísima porque es asociación de arquitectos e interioristas. A veces se nos ocurre que para poder trabajar en un departamento de 60 metros cuadrados desde casa, pues vamos a tener que quitar o sacrificar la sala y poner un escritorio para poder estar más confortables. ¿Cuál es la labor de los interioristas? A veces conocida por el público en general, pero que podrían a lo mejor precisamente diseñar un mueble más bien que pues sea híbrido, ¿no? Que sea sala, pero que al mismo tiempo pueda ser escritorio. ¿Cómo funciona esto? Claro, ¿no? En efecto, esa es ahorita una tendencia, ¿no? O sea, con COVID o sin COVID era una tendencia en la que se generara un gran espacio que cumpliera con muchas actividades, ¿no? Entonces, por ahí es de que el interiorista o el diseñador interior o el arquitecto interiorista, porque son tres escenas, ¿verdad?, que se dedican a esto, sí, porque digo, ese es un principio muy interesante que luego se platicará, porque un interiorista es una persona que, tiene que ver con los materiales y con un poco el confort y los colores y demás. Un arquitecto interiorista, sí te genera estos espacios, pero él sí tiene en la mente cómo va a funcionar esta cuestión estructural, esta cuestión constructiva y que va a aportar al interiorismo. Entonces, lo que tú estás diciendo es estos grandes espacios que a la vez son cocinas, pero que tienen también sus barras y que justamente son, obvio, para cumplir la cuestión de comida, pero también en estos momentos de la pandemia, pues tú lo has visto, yo creo, o sea, estas grandes barras pues también son home office y son homeschooling y tal, ¿no? Entonces... Centro de tareas para los hijos, desayuno, la verdad es que son multifuncionales. Creo que los arquitectos, los desarrolladores nunca se imaginaron de esta, iba a decir dualidad, pero no multifuncionalidad de las barras de cocina. Y de ahí también la importancia de los materiales, caray. Pero bueno, ya habrá tiempo, se termina el tiempo, querida arquitecta, pero de verdad que hay temas muy interesantes que se quedan en el tintero. Así es de que te comprometemos de una vez a que estés de nuevo en Mundo Inmobiliario. Gracias, arquitecta Alejandra Sánchez, directora de la Asociación de Arquitectos e Interioristas de México. Cuéntanos tu página web, ¿cuál es, por favor? Sí, con gusto, Luis, es www.ai-intermediomexico.com y de igual manera en las redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como AI México y con gusto pues ahí pueden ver ejemplos de grandes arquitectos, de grandes diseñadores mexicanos y pues bueno, inspirarse para tener algún resultado un poco más favorable en nuestros interiores. Perfecto, gracias Alejandra, hay que darnos una vuelta a tu página, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.